La nocturna en ciudades como la nuestra con grandes concentraciones, y por ciudad no me refiero a esas delimitaciones territoriales, sino a la concentración que tenemos en la zona metropolitana, se hace necesario los espacios públicos, espacios que por sí mismos en su nombre llevan la vocación, el de permitir que se reúnan las personas, las familias, que hagan núcleos de convivencia. Y sin embargo, bueno, creo que estamos en un momento de reflexionar y de reparar algunas cosas después de esta pandemia, de reparar algunas cosas que se han ido perdiendo con el vértigo del crecimiento de las sociedades. La nocturna. Hoy tenemos un tema bastante interesante, el rescate de los parques de Nuevo León. El Parque A se ha reconceptualizado de unos años para acá, se ha refuncionalizado y resulta importante el que sean un detonador de la sociabilidad, de la convivencia en nuestras comunidades. Recibo con muchísimo gusto a María Ángela Martín Castillo, directora de Ecología del municipio de Monterrey. María Ángela, gracias que estás con nosotros, arquitecta. Sí, Arquitecta gracias. María Ángela. Y también con mucho gusto al maestro Jesús Horacio González Delgadillo, director del Parque Fundidora, pero debo decir... Y anexos. ¿Perdón? Y anexos. El sistema de parques Sí. de Nuevo León, ¿no? Ya nos platicarás qué comprende este complejo o este sistema Por de parques. supuesto, ¿No? un placer compartir este espacio con ustedes y con María Ángeles. Creo que tenemos un tema interesante, porque pareciera anteriormente, y habla ahorita de la refuncionalización, anteriormente, años atrás, podías salir, podías convivir con la naturaleza, o bien te lo permitía el tráfico vehicular, convivir en la calle como si fuera parque. Eso se acabó hace muchos años, ¿no? El crecimiento, el ultracrecimiento, y entonces se hicieron necesarios este tipo de espacios. Ahora hay que cuidarlos y hay que conservar la vocación que les dio origen. Les pediría, María Ángela, en principio, que nos dieras un perfil de la institución, de la Dirección de Ecología del municipio de Monterrey. Sí, muchas gracias por invitarme. La Dirección de Ecología va a tener un cambio el próximo año. Ajá. Se va a convertir en la Dirección de Desarrollo Verde, donde vamos a incluir temas de cambio climático y vamos a ver planes a futuro para planear la ciudad como debe de cumplir los estándares internacionales, sobre todo para mitigar la crisis climática en la que estamos viviendo. Fíjate que tiene mucho sentido, perdón que te interrumpa, el que haya este cambio, esta migración de nombre, puesto que ecología significa mucho y a la vez significa no sabemos qué. Cuando dices tú hacia una ciudad verde, ¿o cuál es el término? Sí, desarrollo verde. Desarrollo verde, ya estamos hablando por lo menos de un redireccionamiento hacia una meta, supongo. Así es. La meta es poder contribuir a mitigar la crisis climática que estamos viviendo desde lo local, porque esto es un problema que estamos viviendo globalmente. Bien. Muchas gracias, arquitecta María Ángela. Maestro Jesús Horacio González, el Parque Fundidora, pero el perfil de todo este complejo que tienes a tu cargo y responsabilidades, ¿no? Ahorita hablamos en qué condiciones lo encontraron, pero por lo pronto, ¿cuál es la vocación que tiene? Fíjate que primero tengo que empezar por decirles, y gracias una vez más por la invitación, es un espacio padrísimo para compartir más ahora, como dices tú, de estos espacios públicos que a raíz de la pandemia y de angustias, estrés y encierro, trastornos, se generó una demanda y una valoración diferente de los espacios públicos y particularmente de los parques. Evidentemente, yo soy el director general de Parque Fundidora y es un organismo público descentralizado. Ajá. Pero dentro del Parque Fundidora hay otros parques, la Huasteca, la Pastora, la Macroplaza, la Plaza Gastronómica y próximamente también la Plaza Libertad. Ajá. Entonces, esa es parte de la responsabilidad que nos toca gestionar, administrar como parte de la Dirección General de Parque Fundidora. Y en este caso es desde gestionar, administrar su recuperación en cuanto a la infraestructura, las condiciones o los servicios y prestaciones que brinda, como también la vocación que pudieran tener. Es una visión integral. Recordemos el origen del Parque Fundidora, 1987, 88, sí, por decreto presidencial. Recordemos que esto era antes una fábrica finalmente de acero. Cierra y por decreto presidencial se le da a los neoloneses con un multivocacional. O sea, no es un parque habitacional, es un parque multivocacional que ya hablaba de comercio, hablaba de turismo,
hablaba de esparcimiento, de deporte. Entonces así es como se empieza originalmente el parque, y luego ya va creciendo con el Paseo Santa Lucía, que omití también mencionarlo. Obviamente todo el Paseo Santa Lucía también forma parte de este patrimonio. Sí. Sí, y sí, nos toca llevar la responsabilidad operativa, administrativa, jurídica, social, para poder atender todas estas vocaciones. Bien, ahorita entramos, si te parece, a las problemáticas que se presentan, ¿no? Pero, bueno, ¿qué significa un parque o qué deba significar un parque para una sociedad? Estamos, y lo citaste muy bien, en el contexto de, esperemos, la pospandemia, esperemos que sea la pospandemia, como no venga otra cosa más adelante, ¿no? ¿Qué significa un parque o qué significa un área verde para la ciudad o para los ciudadanos en estas grandes metrópolis? Pues es un área donde puedes... Pareciera simple la pregunta, pero yo creo que hay un fondo ahí más grande. Pues es un área donde las personas puedan disfrutar y quitarse el estrés y todo lo que nos platicó ahorita Jesús, la angustia y para convivir. Ajá. Estos espacios, si están bien apropiados por la ciudadanía y bien cuidados, con relación con el municipio, pueden ser, bueno, con el municipio, con el Estado, con quien lo lleve el mantenimiento y manejo, deben ser espacios de disfrute, y cada parque por sus dimensiones tiene una vocación. Hay parques que son deportivos, o hay parques que son para hacer tipo de eventos, para generar cultura. Entonces depende de la vocación del parque. Incluso en Ciudad de México se empezó a hacer muchos parques de bolsillo, ajá, donde hay espacios residuales que se aprovecharon y se ponían sombra y alguna banquita donde pudiera descansar alguien que va caminando, alguien que va en bici, alguien que está esperando el transporte público y pueda estar ahí bajo sombra, y pues en un espacio propio y con buena calidad. Creo que resultó evidente durante esta confinamiento, pandemia, restricciones y demás, que la casa es insuficiente para vivir. No podemos estar en un espacio tan pequeño y estar en una convivencia tan, digamos, una convivencia total, ¿no? Estuviste ahí o estuvimos ahí todo el tiempo con nuestras familias y demás. Entonces quiero pensar que también es un mejorador de la calidad de vida de las personas. Jesús Horacio, no sé qué pienses. Mira, yo digo, finalmente tenemos que recordar el origen del desarrollo urbano en nuestra área metropolitana. Son jardines pequeños, donde culturalmente, desgraciadamente, se tiene el crecimiento de la familia y se siguen quedando donde mismo. Entonces vivías con tus papás y luego se trajeron a la novia y se casaron y ahí tuvieron a los hijos. Un hijo menos, no, una familia más. Una familia entonces, más. Finalmente los parques se convierten como en parte del jardín de cada una de nuestras casas, ¿no? Y como bien decía María Ángeles, se convierte en una figura primordial para poder mantener una estabilidad hasta emocional de las familias, ¿no? Entonces, la plusvalía de las casas o de los terrenos que tenemos cada uno de nosotros tiene una relación directa con la calidad de los parques que tienen a su alrededor. En países de primer mundo, la gente va hasta 4 veces a la semana al parque más cercano. Bien. Independientemente si es de bolsillo, si es habitacional, si es de otro tipo de esparcimiento como el Parque Fundidora particularmente, pero finalmente es una oferta que cada vez se demanda más, se necesita más, y nosotros, desde el punto de vista de gobierno, estamos obligados a generar una oferta de calidad. Sí. El problema no es hacer los parques, el problema es mantener los parques. Ajá, por supuesto. Que de eso ya estaremos platicando ahorita más adelante, de las condiciones en las que se encuentran particularmente algunos de nuestros parques, que en el caso del Parque Fundidora es un parque tan emblemático y tan importante. No solo es el pulmón, sino es el corazón en donde late precisamente la ciudad. Bien, hay retos por delante, la situación no ha sido fácil. Creo que el desarrollo propio y por naturaleza de este sistema económico que estamos viviendo, bueno, pues se busca hasta el cansancio de los espacios que puedan aprovecharse para el desarrollo vertical, que ese es otro tema, ¿no? Que las grandes ciudades tendrán que ir a crecer, pues ya no sea a la amplitud, sino hacia la altitud, ¿no? Pero si les parece, lo abordamos, hacemos una pausa y lo abordamos en un momento más, ¿sí? La nocturna. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
que los tienen bastante bien, cuidados, ¿no? Y ahí son los vecinos los que están a cargo de ellos. ¿Sí? Bien, estamos en la nocturna y ya estamos platicando sobre uno de los asuntos más importantes, ¿no? El parque no puede verse solamente como un área de esparcimiento, sino también, lo mencionaban muy bien nuestros invitados, María Ángeles del municipio de Monterrey, Jesús Horacio, director del Parque Fundidora, similares anexos y conexos, ¿no? Son sitios donde necesariamente se da la calidad de vida y más en estos momentos. ¿Qué retos? ¿Cómo encontraron en la administración? ¿Cómo encontraron bajo los estándares que pudiéramos tener? O bien, ¿cómo encontraron en el gobierno de del Estado? Los estándares bien, pero también las instalaciones, la vocación de las mismas, el cuidado, la desatención. ¿Cómo lo encontraron? María Ángeles. Sí, pues ahorita que mencionabas lo de la densidad de población, hay un estudio que hizo la Universidad de Nuevo León, donde justo habla que las áreas más densas de la ciudad Sí. son las que menos área verde tienen. Y esto también tiene una relación con el desarrollo urbano que se ha dado, que se ha dejado a un lado las áreas verdes. Por ejemplo, el área sur o el área poniente de la ciudad, que son las menos densas, Sí. son las que más áreas verdes tienen. Y en cambio el centro de Monterrey, que es la más densa, donde se necesitan más espacios verdes, son las que menos áreas verdes tienen. A pesar de tener la Macroplaza y a pesar de tener la Alameda, el Parque de la Luz. Sí, porque en estas áreas verdes también se considera las áreas naturales protegidas, etcétera. Entonces, por eso aumentan los metros cuadrados que existen de área verde que existen en estos espacios. Bien, es decir, en el municipio de Monterrey, particularmente en el primer cuadro, debo Sí. decir, es donde hay El centro y el norte de la centro ciudad. y norte de la ciudad. Es increíble, bueno, hacia el poniente hay un desarrollo habitacional enorme, ¿no? Con todos los sectores de cumbres, que ya hay cualquier cantidad de cumbres y que han creado un problema de movilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo conservan digamos, un estándar de espacios verdes adecuado. Sí. Bien. Jesús Horacio, director del Parque Fundidora y bueno, pues otros parques también, del sistema de parques de Nuevo León. ¿Cómo encontraron los parques? Fíjate que tenemos que recordar que venimos arrastrando una pandemia de 2 años y hay que buscar la manera de ser una crítica constructiva. Por supuesto. Una crítica constructiva en donde yo lo que les digo es, hay que pensar qué es lo que necesita el parque. Más allá de lo que se dejó de hacer, es qué es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es buscar cómo recuperar, por ejemplo, el color del agua. Paseo Santa Lucía. Ajá. Paseo Santa Lucía son 2.4 kilómetros a lo largo que conectan el Parque Fundidora con la Macroplaza. Estaba verde, así se había hecho de manera deliberada. Ajá. Y pues las condiciones eran diferentes. Yo lo que les decía es que pues el Paseo Santa Lucía no es un río natural, ni queremos que sea tampoco un pantano. Entonces la exigencia ciudadana y entendible pues era que estuviera en las condiciones en las que originalmente se creó, como un espacio artificial de administración del agua, ¿no? Entonces lo que hicimos fue meternos de lleno a hacer un plan integral de mantenimiento y administración del agua. Nosotros tenemos que hacer, le comentaba a María Ángeles antes de entrar en vivo, que nosotros tenemos que ser, como administradores de los parques también, pues los puntas de lanza y los que vayamos imponiendo también una agenda para ser sostenibles, sustentables, tener un buen cuidado de la energía, un buen cuidado del agua. Entonces, pues el parque se encontraba desgraciadamente abandonado. Ajá. Abandonado en el sentido de que no tenía presupuesto, de que el presupuesto que se tenía apenas alcanzaba para lo operativo. Jesús Horacio, permíteme hacerte una pregunta. Sí, por supuesto. ¿No habrá sido una decisión de la anterior administración el hecho de dejar que ese parque se abandonara, que no tiene mucho sentido, pero te la estoy haciendo de cualquier manera, precisamente para no provocar el que las personas fueran a visitarlo, convivieran y se expusieran? Híjole, esperemos que no. Lo que sí creo es que el parque lo vamos a limpiar, ajá, lo vamos a ordenar, vamos a buscar la manera de que incluso nuestra oferta de esparcimiento y de entretenimiento sea sostenible. Sí. Y sostenible quiere decir tener un sano balance entre actividades culturales, deportivas,
musicales, o sea, todas estas multivocaciones que tiene que representar y respetar el parque, tenemos que ver cómo lo hacemos sostenible, porque hay un factor sumamente importante que a la gente le da miedo mencionar y es el tema económico. El parque no es autofinanciable. El parque necesita también ingresos para poder mantenerse con el zacate corto, Ajá. iluminado para los que van a hacer deporte, con el agua limpia para los que van a hacer un evento o una competencia como el Ironman o como un triatlón, o los que se pasan en las lanchitas, que para los que no hayan tenido la oportunidad, es un producto que tiene muchísima demanda. Y otra vez, el Parque Fundidora es el parque de parques, y es el corazón o es el pulmón, como lo quieran ver, del parque. Y vamos a estar implementando también incluso programas de reforestación. Tenemos ahí ya árboles destinados para poder iniciar un proceso de arborización, es la palabra correcta, de arborización del parque, Ajá. administración de los recursos naturales y hacer un parque verde también, un parque verde y sostenible. Un parque verde no quiere decir que sea solamente para que se mantenga verde, sino para hacerlo sostenible en todos los sentidos, ¿no? Bien, eso has dado digamos, un panorama de lo que está ocurriendo en el Santa Lucía. El gobernador anunció una inversión para la recuperación del Parque Fundidora. Sí. No sé si contemple también el Santa Lucía, que tal vez... Es parte de, por primera vez, el parque va a estar recibiendo un 200% más de presupuesto, y la verdad es que venimos acumulando un rezago de 18 años de mantenimiento. Entonces hubo un error. En el 2019, previo a la pandemia, el parque tuvo un flujo positivo, no utilidad, un flujo positivo, y fue víctima de su propio éxito. Porque como vieron que tenía el flujo positivo, le cargaron la Pastora, le cargaron la Huasteca, le cargaron la Macroplaza, le cargaron la Plaza Gastronómica. Le cargaron en cuanto a gastos de mantenimiento y reparación. Sin el mantenimiento, sin el presupuesto relacionado con eso. Entonces prácticamente arranaron al Parque Fundidora, súmale el tema de lo de la pandemia cuando viene, entonces fue una situación catastrófica para la administración del parque. Bien, siguiendo con los demás parques, se ha evidenciado que, bueno, falta mantenimiento a la Macroplaza. No sé la situación del parque La Huasteca, pero la de la Pastora también se ha evidenciado que falta por ahí mantenimiento. Es parte de lo que nosotros tenemos que priorizar y ver. Digo, una cosa es qué necesitamos y la otra cosa es qué nos alcanza, y cuándo nos alcanza. Lo que estamos viendo es que hay una programación del presupuesto en donde vamos a tener un apoyo importante por parte del gobierno del estado durante este año, y esperamos que se pudiera mantener una intención así, cuando menos, o esta inercia en los años subsecuentes. Pero hay algunas cosas sumamente importantes. Por ejemplo, en el caso de la Pastora, hay un equipo de trabajo con la Secretaría de Participación Ciudadana y con Mariana Rodríguez como responsable de la Oficina Mar Nuevo León, para ver qué es lo que se tiene que hacer para que este recinto que tenemos, en donde finalmente son animales en cautiverio, Sí. pero generar también un entendimiento a la sociedad para ver cuál es el origen de esos animales. Casi la mitad de esos animales que tenemos ahí vienen de Profepa, incautados. Ajá. Entonces, no se puede hacer nada con ellos, ni siquiera puedes hacer un intercambio con algunos otros zoológicos. Entonces tenemos que buscar la manera de hacerlo sostenible, y que sí tienen una responsabilidad importante de generación de cultura y cuidado de los animales, pero por otro lado tienes una necesidad para no tener una pérdida de 25 millones de pesos al año. Bien, ya no es una tarea menor, es una tarea No es. que te va a llevar, que le va a llevar al gobierno del estado, Sí. y a ti como encargado bastante tiempo. ¿Hay una hoja de ruta ya? Mira, estamos en proceso ahorita, pues estamos próximos a llevar a cabo la próxima reunión del Consejo de Administración. Sí. Una OPD tiene un Consejo de Administración en donde participa el gobernador, el tesorero, el rector del TEC, el rector de la UNI, el presidente de Coparmex y 5 ciudadanos ejemplares. A ellos se les tiene que presentar esta hoja de ruta para ver qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista operativo, económico, y entonces a partir de ahí ver cómo lo podemos enrutar. Bien. Entonces, sí, porque no es un trabajo menor, es decir, No es Imagínense, nada más para que lo dimensionemos, imagínense el jardín de su casa. ¿Cuánto le tienen que invertir de tiempo? ¿Cuánto le tienen que invertir de gasto? ¿Quién es el que lo tiene que hacer para un especialista? Pasa algo con la plomería y pues tiene que venir el plomero. Pasa algo con el tema eléctrico y tienes que llamar al eléctrico. Tienes que tener un jardinero, tienes que tener un equipo de expertos en el tema. Ahora imagínate más de 144 hectáreas. No, es, bueno, pues sí es un trabajo. Es todo un reto, pero yo lo que sí les puedo decir es que nos vamos a comprometer a tener el jardín limpio, verde, cortado, con la recolección de basura de los más de 800 botes de basura que tenemos ahí recolectados diariamente, con el agua limpia y también iluminado. Bien, María Ángela, si María te Ángeles. parece, María Ángeles, perdón. Perdón que andé de metiche. Me he ido, arquitecta, me he ido con esto. María Ángeles, pero en el caso de la arborización en el municipio de Monterrey, ¿cuál es el estándar que deba tener
una ciudad en cuanto a la cantidad de árboles y la densidad poblacional? ¿O cómo está la relación que pueda darse? Sí, la Organización Mundial de la Salud Sí. recomienda que como mínimo tiene que haber 9 metros cuadrados por habitante Ajá. e idealmente 15. Monterrey cuenta con 6.2 en promedio. En Como te promedio. decía, hay dos zonas que Hay están, sectores que tienen de más y que hay tienen sectores, 12 y sí. hay otras que tienen 2 metros cuadrados, ¿no? Entonces, nuestra prioridad es poder arborizar esas áreas que no llegan ni al promedio de la ciudad, y poder que los ciudadanos y ciudadanas adopten los árboles. Hoy tuvimos el lanzamiento de este programa en el que se van a plantar, Monterrey se comprometió con 50,000, queremos que la IP plante otros 50 y el Estado con su programa también de árboles para dormir aportará otros. Entonces con eso contaríamos con 150 árboles de los 260,000 que aproximadamente le faltan a la ciudad. 50,000 de 260,000 que le faltan a la ciudad. Ese es un parámetro que te da un indicador y que te dice cuántos árboles debe tener. Ahora, los criterios o bien los criterios para el número arborizar, 1 es que sea un árbol nativo. es un árbol nativo. Sí. Para que no pueda, sufrir los estragos de un clima al que no está. Sí, con el estrés hídrico que estamos viviendo Sí. ahora, necesitamos que sean nativos para que su adaptación sea lo más fácil, que necesiten el agua mínima, que sabemos que el problema no es también plantarlos, es mantenerlos. Por supuesto. Entonces, esa es como el gran reto que tenemos, conocer el inventario que tenemos actualmente, en qué estado se encuentra, poder seguir manteniendo los que están establecidos, poder sustituir los que están siendo especies invasoras, por ejemplo, que también afectan a la flora y fauna actual, y poder arborizar las zonas que hacen falta con estos estándares que ahorita queremos buscar también cambiar los reglamentos que tienen mucho tiempo sin actualizarse, y buscar subir el estándar de lo que se pide por compensaciones o por los permisos que da la Secretaría. Bien, María Ángeles, ahorita regresamos contigo. Si te parece, queda la participación ciudadana también, porque de pronto, creo que tal vez pueda funcionar un ejemplo. Cuando adoptas un perrito, que hoy es más importante adoptar que comprar, es en ese momento en que te dicen, sí, nada más que necesita estos cuidados, estos y estos. Si la participación ciudadana recibe un árbol, si un ciudadano recibe un árbol, requiere también por lo menos una serie de instrucciones, ¿no? Claro. Para el manejo de ello. Vamos a hacer una pausa, ¿se les parece? Regresamos. La Nocturna. Estamos de regreso en La Nocturna. Estamos abordando el tema al rescate de los parques de Nuevo León. Tenemos al maestro Jesús Horacio González, director del Parque Fundidora, pero también del Sistema de Parques de Nuevo León, y a la arquitecta María Ángeles Martín, directora de Ecología del municipio de Monterrey. María Ángeles, dejábamos en la mesa el tema de la participación ciudadana dentro de este proyecto o programa de reforestación, de volver a Monterrey más verde, o por lo menos alcanzar indicadores, equitativamente distribuidos o estratégicamente distribuidos
la zona metropolitana o por lo menos el municipio de Monterrey. Sí, es una acción esencial para que el proyecto que acabamos de lanzar el día de hoy tenga éxito, porque sin el cuidado y mantenimiento de los ciudadanos y ciudadanas, los árboles pueden morir. ¿Cómo va la ruta de decir, aquí hay un árbol que se planta, aquí hay una responsabilidad que se entrega? Primero es con el mapeo de lo que tenemos en la ciudad el día de hoy y encontrar estas zonas para abordar, para atender como prioridad. Y hay lugares, espacios públicos, que sería como la primera acción, y después sí buscar banquetas que se puedan plantar árboles. Sí. Sabemos que también el primer cuadro de la ciudad tiene banquetas muy reducidas. Muy angostas. Entonces, buscar una estrategia de qué se puede hacer. Existen ciudades que tienen los árboles sobre el arroyo vial, porque el arroyo vial por sí es el espacio público por excelencia. Sí, por supuesto. Solo que hoy en día los autos están... Está destinado al auto, pero es el espacio público por excelencia. Entonces, buscar dónde se pueden poner estos árboles y que la ciudadanía los adopte y nos pueda hacer, sean como nuestros ojos en la calle, que nos digan el estado de ellos para poder accionar cuando el árbol necesita algo más que agua o algo más que cuidado. Bien, entonces entendemos que la Dirección de Ecología de Monterrey está que ya va a cambiar de nombre, está en el proceso de detectar los espacios de oportunidad para la arborización. ¿Ahí es donde está el estatus? Sí, estamos encontrando estos lugares para poder ya crear un plan y tener como los tiempos necesarios, porque no en todo el año se pueden plantar árboles. Claro, entonces crear este plan, y ahorita estamos en la etapa de buscar esas áreas. Bien. Jesús Horacio, regresamos contigo si te parece. Sabes que hace un momento hablabas del sano balance. En algunos momentos se ha cuestionado ese sano balance o ese equilibrio que debe tener el Parque Fundidora en particular, en cuanto al número de instituciones, pero señalabas algo importante, o sea, no es autosustentable si solamente lo dejamos con un área verde bonita, ¿no? O bien de un centro de atención a público en ese sentido. Pero bueno, en ese adecuado balance, ¿cómo lo percibes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque algunas de las cosas que se han señalado de manera crítica es la cantidad de instalaciones que se han colocado ahí, y además los eventos de alto impacto que se están realizando en el Parque Fundidora. El sano balance del Parque Fundidora. Mira, primero que nada sí es importante destacar, subrayar y poner en negritas que el origen del parque es multivocacional. Multivocacional. No es un parque de bolsillo y no es un parque de una zona habitacional. De origen, como decía, por decreto presidencial, ahí están ya las multivocaciones. Por eso se puso ahí hace muchísimos años un hotel, un centro de convenciones, finalmente que genere también un tema de turismo, economía, música, deportes. Entonces, ese sano balance lo que implica es, próximamente vamos a tener un lanzamiento de la Visión 2030 del parque. Y la Visión 2030 del parque es una idea de nuestro presidente del Consejo, Bernardo Bichara, en donde precisamente lo que se busca es entender cuáles son estos ejes que tenemos que atender. Una cosa es la vocación y la otra cosa son los ejes. Tenemos que atender la salud mental, la salud física, el turismo, la igualdad, la ecología, entonces todos estos ejes, y partiendo también de buscar la manera en la que sea sostenible para que el balance de la oferta que se tenga nos permita entonces tener una buena utilización del espacio público y un ingreso óptimo para poder generar, cuando menos, lo mínimo indispensable para mantener el parque, y no solamente la operación, sino lo que se necesita reponer. Por ejemplo, hablábamos del Paseo Santa Lucía, solo como ejemplo. El Paseo Santa Lucía son 2.4 kilómetros. Y cuando vamos a una alberca, no sé si hayan visto, pero que tiene un desnatador, se llama. La puertecita, ¿no? Bueno, como el Paseo Santa Lucía tiene 52. Cuando yo llegué y les dije que las prendieran, la respuesta fue, no funcionan. ¿Cuántas no funcionan? Ninguna de las 52. Las 52. ¿Desde hace cuánto? Pues viene la pandemia, entonces se abandonan.
Desgraciadamente no hay operación. Y otra vez, no es una crítica necesariamente a que se haya hecho mal, sino que se tomaron decisiones basadas en lo que se podía en ese momento, ¿no? Okay. Entonces, el tener guardado ese remanente para el mantenimiento y reposición de eso, no se tenía. Entonces, es parte de un plan que se tiene que hacer precisamente para poder mitigar este tipo de situaciones. Eventos públicos, pues tiene que haber un balance, que haya un Ironman, que haya un triatlón, que haya un festival, que pueda haber un concierto, que pueda haber también una carrera en la pista, que pueda haber también un evento social, cultural, familiar como Lustopía. Entonces, otra vez, tenemos nosotros que trabajar en lo que coloquialmente se le llama como una parrilla, que es un calendario de eventos, para saber cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo y cuáles. Y sobre eso es lo que vamos a estar nosotros trabajando. Bien, el gobernador Samuel García declaró hace unos días acerca de la retribución que estaban brindando quienes hacen eventos de alto impacto o eventos, evidentemente, que son negocio y aprovechamiento de este espacio que es importantísimo. Y decía, es poco. Lo dijo en otras palabras, pero bueno, es poco lo que se está retribuyendo. Sí. El gobernador se refería a todos los actores que están involucrados al interior del parque. Concesionarios, arrendatarios, y entonces el problema es que en el parque muchísimas veces el ingreso era poco y el empresario o el particular se percibía o se sigue percibiendo que puede tener mucha utilidad. Sí. Entonces nosotros en el parque lo que tenemos que hacer es el valor óptimo de cada uno de los metros cuadrados y el mejor uso de los espacios públicos. Eso es lo que nosotros tenemos que balancear. ¿Qué tipo de eventos tenemos? Tomando en cuenta las variables, obviamente, de retribución económica para el parque, pero también de oferta social. Puede haber algún evento que tú recibas que no necesariamente te va a dejar la mayor rentabilidad económica, pero sí una gran retribución social, de esparcimiento, de entretenimiento. Entonces, en eso es en lo que nosotros tenemos que estar trabajando durante los próximos meses. Se leyó y, o se interpretó como ahí va el aumento de tarifas para quienes hagan eventos en el parque. ¿Estamos por ahí o no? Es de manera generalizada. Ahorita es parte de lo que nosotros tenemos que, se tiene que hacer una evaluación de los metros cuadrados, del precio del metro cuadrado y el tipo de evento que es el que se esté generando, insisto una vez más, y que no se exceda, pero que no tengamos los pocos tampoco como para poder quedarte entonces sin ingresos. Otra vez, insisto una vez más, Parque Fundidora y sus parques relacionados no son autofinanciables, tiene que haber una aportación todavía por parte del gobierno para poder hacerlos cuando menos sostenibles. Bueno, ahí debe haber una aportación por parte del gobierno para el sostenimiento de esos parques. La cuestión es el nivel de aportación. Es correcto. Ese es correcto. lo que podría estar en lo que sí ¿no? es cierto es que hoy para los ciudadanos es inadmisible que vayan a un parque en donde estén los baños en malas condiciones, en donde vayan a un Paseo Santa Lucía donde el agua antes estaba verde, en donde vayan a un parque a querer correr o ir a andar en bicicleta y que esté oscuro o con las luminarias en penumbras. Entonces, eso es lo que el ciudadano no permite. Y eso es lo primero que nosotros nos tenemos que enfocar. Sí, Jesús González, ¿lograble? Desde luego que sí, no tengo la menor duda. No tiene la menor duda. Lo vamos a lograr. Yo no sé si es en el inmediato plazo o en el mediano, pero estoy seguro que lo vamos a lograr, porque ahorita se están alineando todas las estrellas. Una demanda y una apreciación de los espacios públicos y de los parques por parte de los ciudadanos, una apropiación de este tema también por parte del gobernador y una sensibilidad con respecto a esto, una dirección y enfoque de nuestro presidente del Consejo, Bernardo Bichar Assad, para ver cómo podemos atender todos estos ejes y un compromiso de un servidor para poder tener entonces una administración eficaz y eficiente que nos garantice tener los mejores parques de Monterrey con una infraestructura de la mejor calidad para los ciudadanos de Nuevo León y visitantes. De la visión que tienen en el Consejo, que acabas de mencionar, ¿hay un eje transversal que deba ser la inclusión, estos términos, estos pendientes sociales que tiene Nuevo León? Sí, desde luego que sí. Es inclusión, igualdad, ecología, deportes, turismo, reactivación económica, salud física, salud mental, solo por mencionar algunos. Y es parte de lo que sale de un diagnóstico cuando vas y tocas la puerta de los ciudadanos y dices, ¿qué necesitas de los parques? Eso es lo que te piden y eso es lo que nosotros vamos a atender. Bien, vamos a hacer una pausa si les parece en este momento y estamos de regreso. Estamos abordando el tema de los parques como uno de los insumos principales o bueno,
uno de los prestaciones principales que deban dar las ciudades a sus habitantes, ¿no? Sobre todo en zonas como esta, donde estamos densamente poblados y donde se hace necesario tener esos lugares de escape para bien de la salud emocional y, me atrevo a decir, colectiva. Hacemos la pausa, regresamos. Pero por lo menos más regionales, ¿no? Pues no, pero te empuja. Adelante, sí. No lo puedo decir en el aire. Te empuja a que un gobernador y un alcalde estén alineados en una visión de cambio climático. O sea, de mantener cuando menos el tema ecológico. Y que de ahí seguramente sale o se legitima una iniciativa como la de arborización que están implementando o la del bono verde a los industriales. Resulta interesante. Yo no puedo hablar de eso en público, no me toca. Entonces le damos reinicio nuevamente, ¿podemos? Sí. Perdón, bien, estamos hablando en la nocturna de los parques. Una disculpa. Bien, gracias que está con nosotros. Estamos en la nocturna hablando del rescate de los parques en Nuevo León. Está con nosotros el maestro Jesús Horacio González, director del Parque Fundidora y del Sistema de Parques, y María Ángeles Martín Castillo, directora de Ecología. Recientemente acaba de ocurrir la COP26, la reunión de grandes líderes del mundo. México, su presidente no estuvo, el presidente de México no estuvo ahí, aunque sí hubo representantes, pero la sensación es que no se llegó a acuerdos significativos en esta crisis que tenemos de que este mundo no lo vamos a acabar. Giovanni Sartori mencionaba en algún momento que hace años necesitaba un mundo y medio para vivir. Ahorita yo creo que andaremos en 2 mundos como este para poder vivir, ¿no? Pero bien, la COP26 no dejó un sabor agradable. Esto en las grandes políticas, en las políticas a nivel internacional. Sin embargo, estuvieron el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y estuvo el gobernador del estado, Samuel García. Y ahí, creo que a nivel regional sí se traen ciertos compromisos, pero ustedes me dirán. Sí, bueno, empiezo yo. Primero las damas, desde luego. Sí, efectivamente estuvo el presidente municipal acompañado de Laura Ballesteros, quien es la secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. Y como primera acción, llegando a la COP, fue declarar emergencia climática la ciudad de Monterrey. Es la primera ciudad en México que la declara y acompañado de esto hubo varias conferencias en las que estuvo participando el presidente municipal, abordando la problemática que existe en nuestra ciudad. Con el fin de crear vínculos y alianzas para poder sostener los proyectos que vamos a implementar en estos años. Se firmaron varios acuerdos de cooperación internacional para los proyectos estratégicos que tenemos, como el sistema de parques y bosques urbanos, que busca mejorar la calidad de vida que tenemos actualmente. Será un proyecto en el que conectará, involucra el Parque Fundidora y involucra a otros municipios, porque es hacer calles completas que conecten nuestros parques actuales y que se conviertan en grandes corredores verdes en la ciudad. Entonces, el viaje fue una acción clave para poder tener estos compromisos y alianzas con
con cooperación internacional. Bien, lo has abordado un poco, pero ¿qué implica el término o esta declaratoria de emergencia climática en Monterrey? Pues implica que se reconoce primero la situación en la que estamos viviendo. Ajá. Para poder crear políticas públicas para contrarrestar eso que se acaba de, esa situación en la que estamos. Sí. Bueno, pero ¿cuál es la situación? Por supuesto, hemos hablado de que falta arborización, espacios de convivencia, etcétera, etcétera. ¿Hay otros factores? Sí, el cambio climático es algo más integral, no nada más es la falta de áreas verdes. Sí, claro. Es el tema de residuos, el tema de la gestión del agua y el estrés hídrico que estamos viviendo, es la eficiencia energética, sí. Son todos nuestros recursos que nos estamos acabando sin dejar lo que estamos gozando a próximas generaciones. Existe el día Overshoot Day, ahorita se me fue cómo se dice en español, pero es el día del agotamiento de los recursos naturales en el año y normalmente siempre se acaban en julio, agosto. Ajá. Entonces, a partir de esa fecha nos estamos gastando recursos naturales que le tocarían al próximo año. La Tierra no es capaz de regenerarse tan rápidamente a como estamos usando ahorita los recursos naturales. Lo que decías ahorita de que estamos usando 1,5 mundos, pues sí. Es justo eso. Se acaban los recursos naturales y la Tierra no es capaz de poder regenerarse de reponer lo que estamos usando. Bien, en base a esos factores es que el alcalde Luis Donaldo Colosio declara la emergencia climática para Monterrey. Sí. Bien. ¿Cómo le fue al gobernador en la COP26, Samuel García? Ojalá y estuviera aquí el gobernador para platicártelo. Yo soy solamente el director general del Parque Fundidora, pero como ciudadano, ajá, lo que sí veo cuando menos es una estrategia congruente por parte del gobierno, por parte de Samuel García. ¿Hay comunicación entre los...? Por supuesto que sí. De hecho, nosotros tenemos una agenda institucional con el municipio de Monterrey como Parque Fundidora, igual con Guadalupe, igual con Agua y Drenaje, en donde llevamos el listado de los temas que nos competen a los dos para poder resolverlo de manera integral. Pero regresando a la participación del gobernador, yo lo que veo es una congruencia y mira, como ciudadano te lo digo, no solo como director general del parque. Atención, recordemos, déjame nada más complementar el tema de lo del diagnóstico. Sí. Partículas PM2.5, claro, partículas PM10. La polución. ¿Verdad? Sí. Nivel de contaminación en el área metropolitana. El año pasado yo tuve la oportunidad de convivir con una persona que fue jefe delegacional, lo que es el equivalente al gobernador de Ciudad de México. Y decía, yo estoy viendo en Monterrey y su área metropolitana lo que nos tocó ver en Ciudad de México hace 15 años y tienen que tomar cartas en el asunto. Y entonces hoy tú agarras un celular y tienes que ver cómo está el clima, pero también tienes que ver cómo está el nivel de contaminación. Ajá. Entonces el nivel de medición que se está teniendo y conciencia de los ciudadanos es mucho mayor. Soy padre de 2 niños. Es la primera vez que me tocaba escuchar que había una contingencia donde los niños no podían salir al recreo. Además de la pandemia, por supuesto. Por supuesto. Pero antes de eso, imagínate cómo estábamos. Entonces, como padre estar viviendo algo que a ti nunca te pasó, que te prohibieran salir al recreo por el nivel de contaminación, es caótico y catastrófico. Regreso, sí. Perdón, tengo que cerrar esto porque sí, es importante. Sí. Al tema del gobernador. Atención al tema de la refinería en Cadereyta para disminuir la contaminación. Atendió el tema de los industriales con lo que trae ahorita de las pedreras y el impuesto verde. Atendió el tema del transporte público, buscando una regeneración de toda la flota de transporte público, en donde está buscándose que se utilice energías que sean de bajo contaminantes, ¿no? Su involucramiento en el plan de arborización. Entonces, y cosas también que aparentemente para muchos pueden ser pequeñas, pero incluso la prohibición incluso de utilización de la pirotecnia en eventos públicos. Entonces, yo sí percibo cuando menos que hay una concientización por parte del gobierno y del gobernador Samuel García en acciones concretas que van de la mano en acciones contra el cambio climático. Bien, esto lo trae de la COP26, se sensibiliza en la COP26. Creo que es un hombre muy inteligente, Samuel García, ¿no? Como para traerlo desde allá, pero sí lo detona en base a esta visita. Mi percepción es que sí, pero en realidad yo lo que escuché y he visto es que lo traía él ya como un compromiso desde campañas. Es más, desde senador. Incluso como diputado local, yo sé que en su agenda estuvo los temas
de cambio climático, particularmente como senador, y ahora bueno, ahí está, ahora como parte y como responsable del Ejecutivo, son las acciones concretas que se han estado haciendo. Sí, alguien te decía que estaba viendo en Monterrey lo que ocurría en la Ciudad de México hace 15 años. Lo puedo decir, fue Miguel Ángel Mancera. Miguel Ángel Mancera. Me tocó coincidir con él como senador. Debe saber algo de la Ciudad de México. Algo debe saber. Algo debe saber de la Les Ciudad decía de yo México, que ¿no? tuve oportunidad antes de esta posición, tuve la oportunidad de ser senador representando el Estado de Nuevo León y coincidí por ahí con Miguel Ángel Mancera y él fue el que nos lo comentaba. Decía, yo estoy viendo en Monterrey y su área metropolitana lo que nosotros empezamos a vivir en México hace 15 años. Y si no hacen algo, van a tener unas consecuencias sumamente serias. Lo que significa que vamos en esa ruta y ellos han empeorado. Lo que significa que nosotros vamos a reaccionar mucho más rápido aprendiendo de los errores ajenos. Sí, pero bueno, pues, en cuanto a la calidad del aire, quiere decir que sí, o sea, que podemos controlarlo en base a estas políticas, pero que antes el referente era la Ciudad de México, la ciudad de la contaminación, ¿no? Monterrey todavía no estaba ubicada por ahí, pero significa eso que podríamos ir en esa ruta. ¿Ellos están peor ahorita? Si no lo evitamos, no, pero María Ángeles a lo mejor me puede asegurarme que no digo una mentira, pero según yo, Monterrey y su área metropolitana llegó a estar considerada una, si no es que la principal más contaminada de Latinoamérica. Ajá. Y un ejemplo ahorita es el estado de Jalisco. De hecho, en la COP recibieron un premio por su plan de acción climática a nivel metropolitano. Ajá. Que es una de las acciones. Ha habido mesas ya metropolitanas para accionar en este tema, entonces esperemos que podamos hacer algo metropolitano, porque pues el aire que respiramos no es ajeno y no hay una contención por municipio, sí, ¿no? Por lo supuesto. estamos respirando metropolitanamente, entonces es algo que debe de haber mucha comunicación. Y lo que preguntabas ahorita del Estado con el municipio, pues sí, justo el lanzamiento de hoy fue en conjunto, se firmó hoy un convenio Estado-municipio que lo van a replicar con los otros municipios. Empezó con Monterrey para este programa de arborización de la zona metropolitana. Bien, si consideramos la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de Jalisco y la zona metropolitana del Estado de Nuevo León, son de alguna manera equivalentes o similares en su extensión, 40 kilómetros cuadrados, una cosa así, 42 kilómetros cuadrados. Yo creo que es abismalmente mayor la de Ciudad de México y todavía debe ser como un 40% más grande la mancha metropolitana de Guadalajara. Bueno, ok, bien. Sin embargo, la cantidad de vehículos, por ejemplo, por la densidad es mucho mayor la que tenemos aquí en Nuevo León que la que puedan tenerse en Jalisco y la que pueda tenerse en la Ciudad de México en relación a la cantidad de habitantes de esa zona metropolitana, ¿no? De ahí se hace necesario, en este sentido de la sustentabilidad, en el sentido de no acabarnos lo que tenemos, que nos dio la naturaleza, se hace necesario la implementación de políticas, ¿no? No sé si vayamos hacia alguna ruta o debamos ir, en su opinión, si quieren personal, hacia una ruta de control vehicular en ese sentido. Adelante. Es usted muy amable, muchísimas gracias. Así que una papa caliente. Mira, por ahí. Yo creo que el tema del control vehicular es sumamente importante y nadie va a estar a favor de ver que un coche esté circulando cuando está aventando humo negro, blanco o lo que sea. Nadie va a estar a favor. Pero tampoco vas a encontrarte a un ciudadano que esté en favor de que le cobren por una verificación vehicular. Claro. Lo que es una realidad es que durante los últimos 2 años donde estuvimos en pandemia, vean los niveles de contaminación, cuando tuvimos mucho menos de la mitad del flujo vehicular. Eso quiere decir, y hay estudios que lo sustentan, que hay orígenes de contaminación todavía mucho más importantes que la contaminación por el tráfico vehicular. Sí es un factor importante, pero hay otros que deberían de ser prioritarios. Inevitablemente vivimos en una zona industrial. El origen de la ciudad de Monterrey es industrial. Yo represento a Parque Fundidora. El nombre lo dice, fundidora. O sea, fue lo que hizo que se generara parte de la industria que tenemos hoy. Y hay una contraparte. El problema que tenemos también ahorita es que tenemos que diferenciar entre las empresas o las industrias que no son socialmente responsables y pueden contaminar, Sí. de las de sí. Entonces la llevan justos por pecadores. Yo creo que las acciones legislativas o regulatorias tienen que ir enfocados en los que se están pasando de la raya y están fuera de. Es decir, estamos mitificando el asunto del vehículo como el gran generador de contaminación en las ciudades. Es que sí es una fuente de contaminación,
Hoy creo que hay prioridades antes que esa. Hay prioridades. Esa es antes mi que eso. opinión personal y los estudios así lo dicen. Bien. ¿Cuál es la mejor ruta que podamos seguir ya para cerrar esta nocturna? ¿Cuál es la mejor ruta que pueda seguirse como ciudad? Sí, como gobiernos del municipio, del estado, como iniciativa privada, pero también como ciudadanos. Yo tendría que enfocarme y para dejarle el cierre a la dama María Ángeles, si te parece. Yo quiero enfocarme en lo que nos corresponde y es los parques. Ajá. Y los espacios públicos. Y decirles que estamos muy conscientes de que la demanda y la exigencia ciudadana es de tener espacios públicos de calidad, de tener oferta pública y esparcimiento balanceado y sostenible, insisto, en donde tengamos que tener eventos deportivos, sociales, culturales, recreativos, de generación de empleo. Y que el compromiso hoy desde el Parque Fundidora y de los parques anexos es, hoy nos comprometemos a eso, a tener parques eficientes, eficaces, ordenados, sostenibles y de primera calidad para los ciudadanos. Te preguntamos más adelante por tiempos, si te parece. Desde luego. Porque tendrás que hacer todo un diagnóstico, que bueno, supongo que ya están en eso, pero también medir tiempos de ejecución, ¿no? Por supuesto, pero le entramos al reto, aquí nos vemos en unos meses y les platicamos cómo vamos avanzando con eso. Bien, claro que sí, muchas gracias Jesús Horacio. María Ángeles. Sí, para nosotras la ruta es poner un piso parejo en el tema. Ahorita el tema de la crisis climática, hay personas todavía que no creen que sea un efecto inmediato para ellos y para ellas, y lo vivimos diario. El estrés hídrico no es normal que lo estemos viviendo, el que sea diciembre y no estemos abrigados. Septiembre nos falló totalmente. Entonces, el primer punto es como crear que todos estemos de acuerdo de que esto es real y que tenemos que accionar y que cada quien tiene una parte que le corresponde hacer, ¿no? El municipio y los ciudadanos, la industria, todos tenemos que cooperar porque todos estamos viviendo el mismo planeta y es el único lugar donde podemos estar y tenemos que accionar para poder seguir viviendo en él. Es la única casa que tenemos. Muchísimas gracias a María Ángeles Martín, directora de Ecología, que ya cambiará de nombre en algún momento, y al maestro Jesús Horacio González Delgadillo, director de Parque Fundidora y del Sistema de Parques Estatales. Muchísimas gracias que estuvieron con nosotros. Creo que el tema es muy, muy importante. Decíamos, la casa es insuficiente. Para hacer vida necesitamos también salir, necesitamos que esta oportunidad que nos ha dado el COVID, aprovecharla y recuperarnos emocional y en otros sentidos también. Y cuidar, por supuesto, esta situación que ya, según los científicos, empezamos a llegar al punto de no reversible. Es decir, este cambio climático puede llegar a un momento en que ya no se puede hacer nada. Muchas gracias que estuvo con nosotros. La Nocturna.